Muy buen día para todos, mi nombre es José Luis Tombe Forero, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Ingeniería de Sistemas y el día de hoy vamos a explicar el estudio de caso que fue propuesto para la materia de probabilidad y estadística. Vamos a empezar a explicar el primer punto. El primer punto nos pide justificar por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso. En este caso, se trata sobre los terremotos que pueden suceder en cualquier lugar y cuáles son las consecuencias que deja un terremoto después de su colapso. Pudimos descubrir que las medidas estadísticas son herramientas fundamentales para analizar cualquier caso complejo. Estas herramientas nos permiten transformar grandes volúmenes de datos en información comprensible, relevante y útil para generar una toma de decisiones. La utilidad se manifiesta en los siguientes aspectos. Como primer aspecto tenemos lo que es el resumen y la simplificación de la información. Y aquí explicamos que las medidas de tendencia central, lo que es la media, la mediana, la moda, y las medidas de dispersión, lo que es desviación estándar y rango y varianza, nos permite condensar grandes conjuntos de datos en valores representativos y así podemos hacer una comprensión general de una variable o un fenómeno. En cuanto al segundo aspecto, tenemos la identificación de patrones, tendencias y anomalías. Y decimos que aquí que el análisis estadístico ayuda a identificar patrones y tendencias que causan y pueden pasar desapercibidas en una revisión manual de datos y se pueden detectar valores atípicos o comportamientos inusuales que requieren de atención especial. Como tercer aspecto tenemos lo que es la comparación y la evaluación objetiva. Las medidas estadísticas permiten comparar diferentes grupos o periodos o escenarios de manera objetiva, eliminando la subjetividad, ya que recordemos que cuando hablamos de estadísticas, de números, nos referimos a una metodología más cuantitativa, la subjetividad ya es una metodología más cualitativa. Esto nos permite comparar la resistencia de diferentes tipos de suelo, en el caso del ejemplo, o la evolución poblacional en distintas zonas afectadas. Como cuarto aspecto tenemos lo que es el apoyo en la toma de decisiones fundamentadas en la estadística. Proporcionamos una base cuantitativa, como lo dije anteriormente, para generar una toma de decisiones, minimizando el riesgo de errores y permitiendo seleccionar las mejores alternativas entre varias opciones posibles. Como quinto aspecto tenemos que la evaluación de riesgos y control de calidad en campos como lo es la ingeniería civil. Las medidas estadísticas son indispensables, ya que permite evaluar riesgos, predecir comportamientos de materiales y estructuras a partir de técnicas de muestreo o el análisis de dispersión que ayudan a optimizar recursos y reducir costos. Como séptimo aspecto tenemos lo que es como sexto aspecto tenemos lo que es la comunicación clara y efectiva. Aquí decimos que el uso de gráficos, las tablas y las medidas estadísticas facilitan la comunicación de los resultados a distintos públicos, haciendo que se pueda tomar una decisión más concreta a partir de las medidas de tendencia central que nos genere cada caso. Como séptimo aspecto tenemos lo que es la evaluación de confiabilidad y validez de los datos. Los aspectos estadísticos nos permiten analizar la calidad de las muestras, identificar los sesgos y evaluar la confiabilidad de los resultados, lo que nos permite garantizar la solidez de las conclusiones obtenidas. Eso es en cuanto al primer punto. En el segundo punto nos piden indicar la media, la mediana y la moda de la desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante estos últimos 5 años. En este caso, empezamos a trabajar desde la herramienta Excel, ya que esta herramienta nos permite generar gráficos. Esta herramienta cuenta con unas funciones especiales que nos permiten ejecutar y indagar sobre las medidas de tendencia central de este caso. Entonces acá, como pueden ver, se realizó la gráfica del número de habitantes en la zona afectada por el colapso del edificio en los últimos 5 años, del más reciente al más antiguo. Aquí podemos ver las estadísticas y los percentiles que nos indica esta gráfica. En cuanto a las medidas de tendencia central, hablamos que la media, para recordar un poco, es el promedio que se obtiene al sumar todos los datos en un conjunto y dividir esa suma entre la cantidad total de datos. En este caso la media dio 10.880 personas que fueron afectadas por este desastre.
En cuanto a la mediana, recordemos que la mediana es el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. En este caso, obtuvimos que la mediana es 10.800 que se encuentra en este dato. La moda, recordemos que es el dato que más se repite. En este caso, si ustedes pueden observar los números que nos indica la tabla, no hay un dato que se repita, por lo que todos los datos son únicos. Y la desviación estándar mide la dispersión o variabilidad de los datos respecto a la media. Cuando se alejan en promedio, los variables individuales del medio tienen un bajo significado que los datos que están agrupados cerca de la media. En este caso la media nos dio 0,98336.000. En cuanto al segundo punto, también nos piden calcular las medidas de tendencia central, lo que es media, mediana, moda y desviación estándar. Aquí la media nos dio 12.600, la mediana nos dio 12.500. Moda, pues en este caso como ningún dato se repite, no hay moda ya que todos los datos son únicos, y la desviación estándar nos dio 1.35 de desviación estándar. Aquí, como pueden ver, tenemos lo que es la gráfica de la resistencia a la comprensión del suelo en diferentes puntos del terreno. Aquí podemos ver que el dato más alto o la resistencia a la compresión del suelo lo tiene el dato número 2, que vendría siendo el 14,2 para la resistencia. En cuanto al cuarto punto, nos piden graficar la distribución de las resistencias a través de un histograma. Entonces tenemos la tabla de lo que es la resistencia a la compresión del suelo en diferentes puntos del terreno donde se encuentra el edificio, medido por megapascales, que es MPa. Aquí realizamos el histograma, podemos ver de que hay un rango que va del 10,8 al 13,6 y otro rango que va del 13,6 al 16,4. En este caso encontramos que el histograma nos permite reflejar que la resistencia a la compresión del suelo en la zona estudiada se concentra en un rango de 10,8 y 13,6 megapascales, con un valor aislado que es superior a la distribución, que refleja una heterogeneidad moderada del terreno. La característica común de en suelos arcillosos donde las propiedades mecánicas varían especialmente cuando los factores como la compactación, contenido de humedad y composición mineralógica hace que o el material se derrumbe o el material tenga una alta durabilidad. Aquí nos dice que a profundidad del nivel freático y la presencia de arcilla, como se indica en el estudio, influyen significativamente en la resistencia y comportamiento del suelo, como lo expliqué anteriormente, y puede reducir la resistencia efectiva debido a la presión de poros, aumentando la posibilidad de asentamientos o fallos por consolidación. Como quinto punto, nos piden analizar la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Aquí tenemos nuestras tablas de resistencia de comprensión del suelo y la profundidad del nivel freático en el área antes y después del colapso, medida en metros. Acá realizamos nuestra gráfica de dispersión y lo que pudimos concluir es que en la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia a la compresión del suelo no existe una relación perfectamente lineal, ya que se sugiere que a mayor profundidad del nivel freático la resistencia del suelo tiende a ser ligeramente mayor, lo que nos da una magnitud directamente proporcional. Entre más mayor sea la profundidad del nivel freático, más va a ser la resistencia al suelo, por lo que es importante y puede influir en la estabilidad del terreno y la capacidad de carga. En cuanto al sexto punto, tenemos lo que es calcular la media, mediana y rango y la magnitud de los terremotos registrados. En este caso tenemos que la magnitud del terremoto 1 tiene un valor de 5,4, el terremoto 2 6,1, el terremoto 3 4,9, el terremoto 4 5,4 y el terremoto 5 6,3. Aquí diligenciamos lo que es
El gráfico, a partir de los datos que expliqué anteriormente, aquí vemos que el dato menor fue la magnitud del terremoto 3 y el dato mayor fue la magnitud del terremoto 5. En cuanto a la media, nos da que es 5,6 al sumar todos estos datos y dividirlo por la misma cantidad de datos, que en este caso son 5. La mediana nos dio 5,4. La moda, no hay moda ya que todos los datos son únicos, ninguno se repite. La desviación estándar la sacamos mediante la fórmula que nos brinda Excel, que es dbets.m, y lo sacamos a partir del rango de 5,4 a 6,3. Y el rango, cogemos el rango máximo que va de B3 a B7 menos el mínimo que es B3 a B7, que son estos, y nos dio que el rango nos da 1,4. Ya como séptimo y último punto nos piden analizar si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Aquí tenemos el número de terremotos, que fueron 5, y el número de réplicas, que también fueron 5, donde el dato mayor son 23 réplicas y el dato menor son 15 réplicas. En este caso, explicamos que existe una magnitud directamente proporcional entre la magnitud del terremoto principal y el número de réplicas generadas, ya que a mayor magnitud, mayor será la cantidad y en promedio la máxima de réplicas, y esto explica por qué un sismo tan grande produce un reajuste más amplio y prolongado en la corteza terrestre. Incluye múltiples movimientos secundarios, mas sin embargo la mayoría de réplicas se verán de menor magnitud y su frecuencia disminuirá con el tiempo conforme a la zona afectada y se va a estabilizar. Este comportamiento es fundamental para la gestión de registros sísmicos y permite anticipar la posible duración y severidad de la actividad sísmica posterior a un gran evento, y esto nos permite facilitar medidas de emergencia y evaluación de daños estructurales. Esto fue todo en cuanto a la explicación de este estudio de casos sobre terremotos. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día.